derechos humanos. Profe, ¿No? Dime. ¿Cuál era la pregunta que decía en el video? Era, ¿por qué son importantes los derechos humanos? Ay, gracias, profe. Correcto. Muy bien. Aquí ustedes, es importante reconocer, por ejemplo, dice, delibera sobre asuntos públicos, sobre la seguridad y la protección de nuestros derechos. Y estamos hablando específicamente de los derechos humanos. ¿Da? Voy a explicarles rápidamente. Los derechos humanos, esta palabrita derecho, proviene del término dirigire, ¿da? El arte de dirigir. Y de ahí viene hacia dónde tú te quieres dirigir. Todo derecho tiene en este caso la facultad que tiene toda persona para exigir lo justo, ¿da? Entonces, de ahí que decimos que los derechos humanos son un conjunto de normas que garantizan el respeto de la dignidad de toda persona. Eso es importante, la dignidad. Debe haber un respeto a la dignidad de las personas. Solo así nosotros estaríamos contribuyendo a una sociedad donde exista, digamos, el respeto entre personas, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Por ejemplo, decimos que son universales. ¿Por qué decimos que son universales los derechos humanos? Porque corresponden a todas las personas, sin distinción alguna. No puede haber distinción de raza, sexo, religión, lo que puedan tener las personas. A todos se les tiene que dar un trato justo por igual. La inviolabilidad es otra característica de los derechos humanos, porque nadie puede quebrantar los derechos de otras personas, ni tampoco sus propios derechos. Entonces, por eso se dice que es inviolable. Inalienable, porque los derechos humanos no se pueden perder ni transferir, son propios de una persona. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú no le puedes dar tus derechos a otra persona, no transferir y decirle yo te doy mis derechos y dame tus derechos. No puede haber eso, ¿da? Es algo propio de cada uno. Obligatorios, porque todos tenemos la obligación de respetarnos, ¿da? Entre nosotros tenemos que aprender a respetarnos. Esa es nuestra obligación. Aquí vemos, por ejemplo, imágenes de cada una de estas características, ¿no? Universales, vemos aquí a varias personas de diferentes etnias, de diferentes géneros, que directamente están siendo tratados por igual. Eso es lo que buscan, ¿no? Los derechos humanos, la universalidad, la inviolabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, no, no al aborto, no al aborto. Tú no puedes decidir, pues, por una persona que ya se está formando. Eso es lo que nos dicen los derechos humanos, ¿no? Dice, a ver si así nos hacen más caso, dice, ¿no? Hay una imagen ahí de un niño, ¿no? Inalienables, porque nadie nos puede, en este caso, vulnerar nuestros derechos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la vulneración de un derecho. Obligatorios, porque se tiene que garantizar que haya el respeto entre todas las personas. Los tipos de derechos humanos. Los derechos humanos se van a dar de diferentes formas y se van a clasificar en 3 generaciones. La primera generación de los derechos humanos tiene que ver con la promoción de la defensa de la dignidad humana. Aquí se considera que toda persona tiene libertad y tiene autonomía, y también se debe de respetar sus derechos civiles y políticos. Si te pregunto en tu examen parcial, los derechos de primera generación, ¿qué es lo que defienden? Tú vas a responder los derechos civiles y políticos. De eso trata la primera generación. La segunda generación, aquí vamos a ver algunos derechos civiles, antes de pasar a la segunda generación. Por ejemplo, algunos derechos civiles son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, el derecho a la equidad y el derecho a la propiedad. Aquí ven ustedes el derecho a la vida.
a un recién nacido. El derecho a la libertad. Lo que ustedes han ahorita hace poquito ido a preguntar, ¿no? A vuestros papás, a vuestros tíos, a quienes tienen en casa, ¿qué entendían por lo que era la libertad? El derecho a la integridad, el derecho a la equidad, vemos aquí, ¿no? Una imagen del derecho a la equidad, y el derecho también a la propiedad. Recuerden, el temita de la clase pasada tenía que ver por la equidad de género. ¿En qué generación se encuentra? A ver quién me responde, se va a ganar sus 2 puntos. Si es que están atentos a la clase, saben en qué generación se encuentra de los derechos humanos la equidad. A ver, nadie, chicos. Retrocedo, miren. ¿En qué generación se encuentra? En la primera generación. ¿Qué tipo de derecho es? Es un derecho civil, la equidad, la vida, la libertad, la propiedad privada. ¿No? Esos vienen a ser derechos civiles. Derechos políticos, por ejemplo, son sufragar para elegir a un representante, elegir a nuestro presidente, emitir opiniones, que tú puedas opinar, ocupar un cargo político. Esos son derechos políticos. ¿No? Esos son derechos de primera generación según los derechos humanos. Ahora, tenemos también aquí los derechos de segunda generación. Como dice aquí, reconoce a la persona como integrante de una sociedad. Aquí se reconocen qué tipo de derechos, no te olvides, preguntita de tu parcial. En la segunda generación se reconocen los derechos económicos y sociales. ¿No? Aquí, ¿qué derechos tenemos? Por ejemplo, el derecho al trabajo. Tenemos el derecho a la seguridad social, la salud y la jubilación. Tenemos el derecho a la educación. Te puedo preguntar en tu práctica, ¿el derecho a la educación en qué generación de los derechos humanos se encuentra? A ver quién me responde. Se va a ganar sus 2 puntos. Nadie, chicos, hace poquito acabo de hablar. No están atentos, creo. A ver, vamos a preguntar mejor de forma directa. A ver, señorita Alessandra Vázquez. ¿Está ahí, Alessandra? No está Alessandra. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos con otra persona. A ver, vamos con Cecia. ¿Está ahí, Cecia? Sí, profesor. A ver, señorita Luciana Mujica levantó la mano. A ver, Luciana, te escuchamos. Profesor, están en los derechos de segunda generación. Le- Correcto, muy bien. El derecho a la educación está en los derechos de segunda generación. A ver, la equidad, señorita Cecia, la equidad. ¿En qué generación se encuentra de los derechos humanos la equidad? A ver, Leo Rodríguez. Aquí sí, profesor. Derechos de la primera generación. Profesor. A ver, Leo Rodríguez, te escuchamos. Profesor, pertenecen a los derechos de primera generación. Así es, a los derechos de primera generación. Cecia está por ahí distraída. A ver, continuamos. Profe, Los derechos de sí, tercera sí. generación. A ver, continuamos. Los derechos de tercera generación son esos derechos que surgen por acuerdo de la comunidad internacional. Buscan el bien para todo el mundo, ¿da? Aquí está, por ejemplo, el derecho a la paz mundial, el derecho a un ambiente sano y saludable, entre otros. O sea, esto ya no es algo propio, digamos, de un país, sino ya es para todo el mundo en general, ¿no? ¿Qué cosa es lo que el mundo tiene que buscar? Por ejemplo, la paz, ¿no? Después de lo que se ha dado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que se buscaba entre los países es que ya no exista una tercera guerra mundial. Entonces, lo que se buscaba era que todas estas naciones tengan una alianza y puedan buscar ahora lo que es la integración a través de la paz mundial. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Entonces, eso sería. No te olvides. ¿Cuántas generaciones? A ver, Cecia, para que Cecia recupere los puntos que ha perdido. A ver, Cecia.
Aquí. ¿Cuántas generaciones hay dentro de los derechos humanos? 3. 3 generaciones. Muy bien, Cecia, 3 generaciones. ¿De qué trata la tercera generación? A ver, Leo Rodríguez. La tercera generación busca el bien de toda la humanidad. Exacto. ¿Da? Exacto. Te puedo poner en tu parcial, en tu examen parcial, el derecho a la paz pertenece a qué generación? Tu respuesta, la tercera generación. ¿Correcto? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar, chicos. Voy a revisar el avance hasta esta parte. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué pasos hemos seguido para aprender? ¿Cómo demostraré lo aprendido en mi vida y para qué me servirá? Hasta ahí es nuestro trabajo de hoy día. Hasta estas 3 preguntitas voy a revisar. ¿No? ¿Alguna pregunta que tengan jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta, incógnita que tengan? ¿Algo que no esté claro? ¿O todo está claro? A ver, vamos a preguntarle. Señorita Corianca, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿O No, todo profe, todo claro? está claro. Correcto. Yo soy peruano, yo soy peruano.